Hola, feliz día. Este es el video de sustentación de la actividad 3, evidencia 1, caso de estudio, censo de población y vivienda en Colombia. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez Galvis, este es el curso de matemáticas en nivel intermedio en el programa Tecnólogo en Desarrollo Multimedia y Web. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Villavicencio Meta, Colombia, febrero 25 de 2024. Bien. Caso de estudio, censo de población y vivienda 2018. Vamos a hacer un análisis acerca de la estadística entregada precisamente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el censo poblacional y de vivienda que se llevó a cabo en Colombia en el año 2018. Antes del 2018, el último censo se había llevado a cabo en el año 2005. Bastantes diferencias se ven desde entonces, desde el 2005 hasta el 2018, de acuerdo con las cifras entregadas por el DANE. El instrumento de recolección de datos y caracterización, luego de conocer los datos entregados por el DANE en la página oficial del DANE, estos datos fueron plasmados en un documento de Excel en donde se pudieran apreciar y hacer algunos cálculos significativos. Aquí vemos algunos de las estadísticas que se logró en el caso de cómo estamos, de cuántos somos. Aquí podemos ver algunas de las variables como género, edades, etnia, funcionamiento humano y total de dificultades, y los cuadros que se lograron a partir de los datos de las estadísticas. Aquí vemos el segmento donde estamos, en donde se analizan variables como el área geográfica en donde está la mayor parte de la población, el lugar de nacimiento, en el caso de las mujeres, el lugar de nacimiento para hombres, personas censadas y en qué lugares fueron censados. Y también tenemos el segmento cómo vivimos, en donde se analizan algunas variables como viviendas y hogares censados, acceso a servicios públicos, igualmente el uso de la vivienda, el tipo de vivienda, el número de personas que habitan en una vivienda y también la jefatura de los hogares que ha venido sufriendo cambios significativos durante los últimos años. Bien, entremos en materia. Caso de estudio, Censo de Población y Vivienda 2018. Primer segmento, ¿cuántos somos? Es el segmento en el que el DANE nos informa cuántas personas habitamos en Colombia, cuántos son del género masculino, cuántos del género femenino, cuántas de estas personas pertenecen a algún tipo de etnia o grupo poblacional especial y también de qué manera se pueden llevar a cabo algunas mediciones frente a personas que tienen algunas dificultades en materia de funcionamiento para su vida diaria. Bien, entramos en materia entonces. ¿Cuántos somos? Género, funcionamiento humano y etnia serán las variables que se van a estudiar o analizar en este segmento. Bien, las variables género, hombre, se establece que hay un total de 23.550.145 para el año 2018, que corresponde a una frecuencia, a un porcentaje de frecuencia relativa del 48.80%. De acuerdo con el DANE, hay más mujeres que hombres. Hay 24.708.349 mujeres, mientras que hombres hay 23.550.145. Rápidamente podemos ver que el mayor rango o la población joven entre 10 y 34 años es la de mayor predominancia, mientras que hay una significativa disminución de la población infantil de 0 a 10 años con respecto al censo del año 2015. Aquí podemos ver el comparativo. Vemos que en el año 2005, en el censo general del año 2005, está en los cuadros negro y blanco, mientras que el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 está en el color rojo. En el año 2005 vemos que la población de 0 a 4 años y de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, era mayor. Mientras que en el 2018 se presentó una disminución realmente significativa. Aquí podríamos apreciar que llega casi al 50%, mientras que en el 2008 llega al 35-37%. Obviamente, los niños, las niñas que en el año 2005 estaban entre los 0 y los 4 años, 13 años después, en el 2018, tendrían 13 años
17 años, 18 años. En el caso de 5 a 9 tendrían entre 18 y 22 años y ya entran a este segmento que aparece acá, en los cuales sí se ve un leve aumento de acuerdo con la estadística. Sin embargo, sí hemos notado que hay una disminución significativa en el número de nacimientos o de infantes que se encuentran en este rango de edad. En cuanto al género, pues ya lo hemos explicado, hay 24.708.349 mujeres, correspondiente al 51%, y hombres hay 23.550.145, correspondiente al 49%. En el caso de las etnias, vemos aquí que los grupos étnicos a los que se pertenece, de acuerdo con el DANE, el segmento indígenas aparece representado aquí con 2.075.115, que equivale al 4.3%, afrocolombianos 3.281.578, que equivale al 6.80%, raizales 48.258, que corresponde a los habitantes de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, raizales o palenqueros, 48.258. Y determina o se establece que no pertenece a ningún grupo étnico en especial, un total de 42.853.543, es decir, un 88.80%. En cuanto al funcionamiento humano, el DANE analizó, recopiló información con respecto a las variables de funcionamiento defectuoso en el caso de ver, moverse, oír, problemas cardíacos, cognitivos, problemas para agarre o fuerza en sus manos, problemas para hablar, problemas para interactuar, comer o vestirse o algún otro. El mayor problema de funcionamiento en los seres humanos aquí en Colombia está en el segmento de población con limitaciones visuales, que asciende a 18.145.194. Moverse con cerca de 13 millones y medio, oír con cerca de 4 millones y medio, problemas cardíacos con un poco más de 4.198.000 personas con problemas cardíacos, con problemas cognitivos 3.330.000 aproximadamente, problemas para agarrar o problemas en sus manos 2.075.115 personas, para hablar, dificultades en el habla 1.700.000 aproximadamente, para interactuar, es decir, problemas que tienen problemas al momento de relacionarse con otras personas, cerca de 4.350.000, cerca de 434.326, perdón. Y en total de personas con dificultades tenemos 44.832.141 que no poseen ningún tipo de dificultades, y 3.426.353 personas, que corresponde a un 7% del total de la población, que dice tener dificultades. Esto nos indica que en Colombia hay una población realmente significativa. El 7% de la población, y aún aquella que no se contó o que no fue tenida en cuenta al momento de la recolección de datos, hay una población bastante significativa. Hacen falta programas, proyectos, planes y políticas públicas enfocadas a brindar una mejor calidad de vida a estas personas, especialmente aquellas que tienen dificultades para ver o para oír o para hablar, que son el segmento que tiene una mayor significancia. Ver, moverse, oír, hablar, cardíacos, cognitivos, para problemas para agarrar, interactuar, comer o vestirse y otros. Bastantes dificultades en la población. En el segmento ¿Dónde estamos? Se analizan las variables, áreas geográficas, lugar de nacimiento y el lugar en el que se llevó a cabo el censo. En esa sección, en la tabla de Excel que hemos organizado, podemos ver el tipo de frecuencia, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y el porcentaje de frecuencia absoluta. Bien. En esta sección vamos a dar una mirada rápida a las variables del lugar en el que se encuentran las personas censadas con respecto a dónde nacieron, y además si el lugar en el que se encuentran al momento del censo es una vivienda particular o un hotel o un lugar especial. Por lugar especial hace referencia a centros de reclusión o en centros hospitalarios en donde en ese momento se encontraban las personas al momento de ser censadas. Bien, en áreas geográficas tenemos que la mayor cantidad de personas en nuestro país se encuentran en la cabecera municipal, 37.207.299 personas.
En centros poblados, es decir, lo que conocemos como veredas, en donde hay más de 20 casas dispuestas para la habitación o lugar de residencia de las personas, hay 3.426.353 personas. Y en rural disperso, que es en el campo, en donde hay una casa aquí, en montaña abajo hay otra casa, 20, 30 kilómetros más adelante hay otra casa, son 7.624.842 personas. Grave este asunto, porque recordemos que Colombia es un país con una amplia extensión de tierra en lo rural. Y si la mayoría de las personas están en las cabeceras municipales, pues son muy pocos los que se están dedicando a las labores del campo, a la producción de alimentos y obviamente para garantizar lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria en nuestro país. Políticas que hacen falta llevar a cabo o implementar para que las personas vuelvan al campo. Recordemos que pues Colombia viene de un conflicto armado interno de muchos años, de más de 5 décadas, y que obligó a que muchas personas, muchos campesinos, pues dejaran el campo y se fueran a las ciudades. En cuanto al lugar de nacimiento, se le preguntó a los hombres y mujeres en dónde nacieron, si nacieron en el municipio en el que están residiendo, de donde fueron censados, o si nacieron en un municipio diferente, o si nacieron en otro país. Las variables o los datos entregados son los siguientes. En el caso de los hombres, la mayoría afirmaba haber nacido en el municipio donde fueron censados, 13.599.244, que corresponde al 28.18% del total de los hombres. Y 9.415.232 aseguran haber nacido en otro municipio diferente a donde fueron censados, correspondiente al 19.51%. Y que nacieron en otro país, pero que viven en Colombia y que ya tienen algún tipo de arraigo, hay 535.669 personas, correspondiente al 1.11%. Y en el caso de las mujeres son cifras similares. Encontramos que 13.739.193 mujeres nacieron en el municipio donde estaban siendo censadas, corresponde al 28.47%. 10.452.790 nacieron en otro municipio, correspondiente al 21.66%, y 516.366 nacieron en otro país, pero ya tienen algún tipo de arraigo, 1.7%. Ahí, en cuanto a temas de migración interna, frente a esta situación en el año 2018, pues no se ve alguna significación especial. En total, las personas censadas se encontraban en hogares particulares, es decir, en una vivienda, en un apartamento, 43.835.324. Personas que se encontraban en lugares diferentes, 329.093, centros de reclusión, hospitales o lugares en donde hubieran estado al momento de ser censadas y que llevaran un lapso considerable o que fueran a permanecer allí durante bastante tiempo. Esto, dentro de esta estadística se incluye un 8.5% de personas que fueron omitidas durante la realización del censo. Eso lo encontramos en este total, es decir, 4.094.077 personas. 4.094.077 personas para un total de 48.258.494 personas total que habían en nuestro país en el año 2018. Bien, para el segmento Cómo vivimos, caso de estudio Censo de Población y Vivienda 2018, vamos a analizar las variables viviendas y hogares censados. No es lo mismo vivienda que un hogar. Puede haber una vivienda, una casa con una misma dirección. La carrera 20 con calle 10, 30 es una casa, pero dentro de esa casa hay apartamenticos o hay habitaciones que se arriendan a familias o a personas que tienen o que se consolidan como un hogar. Es decir, no es lo mismo viviendas con personas presentes, 13.480.729, y hogares, que son los hogares que pueden estar dentro de la vivienda, varios hogares, 14.243.223 personas. En total se censaron 16.070.893 unidades de vivienda en nuestro país. Bien, vamos entonces a analizar estas variables, tanto viviendas, acceso a servicios públicos por hogar, uso de la vivienda, tipo de vivienda, número de personas por hogar y jefatura de los hogares en esas viviendas. Como lo comentamos hace un momento, hogares censados,
14.243.223, viviendas censadas 13.480.729, para un total de 16.070.893 viviendas censadas. En el caso de acceso a servicios públicos, hemos analizado las variables tanto de las que sí cuentan con energía eléctrica, aquí lo vemos, 13.716.224, como las que no cuentan con energía eléctrica, aquí en el último segmento del histograma, 526.999. En acueducto, cuentan con servicio de acueducto, 12.306.145. No cuentan con acueducto 1.937.078 viviendas. Recolección de basura, sí, 11.622.470. Y no cuentan con recolección de basura, 2.620.753. Alcantarillado, 10.910.309 casas tienen servicio de alcantarillado. Sin alcantarillado, 3.332.914. Gas natural en red, no de pipeta o el cilindro de gas. Tenemos 9.514.473 viviendas y sin conexión a gas natural, 4.728.750. Supongo yo que dentro de ese segmento se incluyen las que utilizan el cilindro de gas, pipeta de gas, o aquellas que aún cocinan con gasolina o con algún otro elemento como por ejemplo carbón, que se da mucho en el tema de las zonas rurales. Y lo catastrófico de la situación en cuanto a servicios públicos en el 2018 y que aún se ven situaciones similares, tiene que ver con la interconectividad con el Internet. Para el 2018, 6.181.000 viviendas, 6.181.559 viviendas contaban con conexión a Internet, mientras que 8.061.664 viviendas no tenían conexión a Internet, no había posibilidad de que se conectaran. Obviamente desde ese entonces hasta ahora pues ha habido más oferentes en el mercado y televisión o Internet satelital, puede que esa temática haya presentado, pero sin embargo recordemos que recientemente se conoció el caso de 70.000 millones de pesos de casos poblados que pretendía llevar Internet precisamente a zonas apartadas de nuestra geografía y pues esa plática se perdió. Bien, en cuanto al uso de la vivienda, se mencionan las variables residencial, no residencial y mixto. Residencial, que es donde viven las personas y no tienen ningún tipo de uso diferente al de vivienda. Puede ser, por ejemplo, en el caso de no residencial, puede ser una vivienda que sea un local comercial o que la vivienda sea utilizada para otro tipo de fin, como por ejemplo una tienda o un taller o alguna situación similar. Y el mixto pues hace referencia a las viviendas que se utilizan tanto como negocio y vivienda, donde habita una familia o algunas personas. En esos casos, el 79% de las viviendas encuestadas, 12.647.793, corresponden a viviendas residenciales. El 19%, 3.085.611, corresponden a viviendas no residenciales o negocio. Y el 2% corresponden a viviendas y negocios, 337.489. El tipo de vivienda. Casas se censaron 10.019.653 casas. Apartamentos, 5.193.061 casas. Cuartos, lo que mencionaba hace un momento, que no es lo mismo una vivienda que un hogar. En una vivienda pueden haber muchos cuartos arrendados y ahí puede vivir una persona o dos personas, inclusive parejas con sus hijos. Cuartos, 657.660 cuartos. Vivienda étnica o aquella que encontramos en resguardos, las malocas de las comunidades ancestrales. Y otros, supongo yo, hace referencia a personas o viviendas en situaciones de precariedad o pobreza absoluta. Por ejemplo, casas de cartón, personas que viven en la orilla de ríos o cosas similares, 24.820 personas. Es la mayoría de casas, pero aún hay una situación bastante difícil de manejar, como es la de las personas que no tienen una vivienda en la cual resguardarse. En cuanto al número de personas por hogar, encontramos que los porcentajes son variables y vemos que en donde viven 3 personas, muy posiblemente padres e hijos, un hijo es el que lleva el mayor índice, el mayor porcentaje. Ocupación, una persona, 18-50%,
2.634.996 viviendas o hogares con número de personas. Dos personas, 3.090.779, correspondiente al 21.70% del total de viviendas encuestadas. Tres personas que vivan en esa vivienda, 3.318.671, correspondiente al 23.30%. Cuatro personas, el 19.50%, 2.777.428. Y cinco o más personas, 17%, 2.421.348 personas. Bien, vemos que son más las personas que viven, tres personas, papá, mamá, de pronto, con una hija, con un hijo, en una sola vivienda, y es lo que más predomina en nuestro país, o predominaba para el año 2018, tiempo en el que se llevó a cabo esta medición. Y en cuanto a la jefatura de hogares, encontramos que los hombres se mantienen aún en el tema de ser los jefes de hogar, con 8.446.231, corresponde al 59% en cuanto a hogares o viviendas censadas, y las mujeres en el tema de jefatura de hogar, 5.796.6.992, correspondiente al 41%. Conclusiones frente al tema del caso de estudio Censo de Población y Vivienda 2018. Aún son muchas las inequidades existentes en nuestro país, especialmente con las poblaciones que de antaño han sufrido discriminación y abandono, como los afro, los indígenas y sectores rurales. Es necesario que se adelanten planes de generación de prosperidad, conectividad terrestre y de TIC para que se puedan disminuir esas brechas sociales demasiado profundas que aún existen en esas comunidades. Segundo, Colombia está convirtiéndose en un país adulto mayor. La tendencia mundial de disminución de los nacimientos está dejando en veremos los planes pensionales de quienes alcanzan la jubilación laboral. Pareciera que los jóvenes ya no quieren verse sometidos a las dificultades económicas de sus padres en cuanto al proceso de paternidad y demás fenómenos asociados que de forma tradicional la sociedad exige a los seres humanos tras su concepción. Aquí vemos lo tradicional de nacer, crecer, reproducirse y morir, dejando un relevo generacional que ayuda a sostener las cargas prestacionales de quienes alcanzan la jubilación. Y tercero, la interconectividad sigue siendo precaria. El hecho de que sigan siendo más los hogares que no tienen internet frente a los que sí lo tienen, y que además las velocidades de conexión sigan siendo muy bajas con respecto a otros países de la región y de Estados Unidos, Europa o Asia, son una muestra del atraso gigantesco en el que hemos vivido frente a la posibilidad de generar prosperidad mediante herramientas de conectividad. Recordemos que ahora son muchos los trabajos que se llevan a cabo de forma remota, o inclusive son muchas las personas que se capacitan en temas de computación y programación y que pueden generar ingresos significativos o interesantes dedicándose a estos temas. Sea también propicio mencionar la forma descarada en la que se desaparecen los recursos de conectividad para las zonas apartadas del país y no pase nada. 70.000 millones de pesos de centros poblados no se esfuman sin dejar rastro y los entes de control están callados. Bien, eso ha sido todo dentro del marco de este video evidencia del caso del Censo Poblacional y de Vivienda 2018. Muchas gracias.